Hola, ¿qué tal? Estamos en la unidad 3, reacciones redox, ¿sí? Que son las reacciones de transferencia de electrones. Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos las reacciones ácido-base, que las podemos pensar como transferencia de hidrones. Ahora nos toca ver estas reacciones que son reacciones de transferencia de electrones. Acá les dejo un video después para que miren de una de las reacciones, una reacción muy linda, muy colorida, de las que vamos a hacer en el laboratorio, esperemos que muy pronto. Bueno, repasando un poco de qué eran este tipo de reacciones, pensando en química general, nosotros vimos o tratamos de aprender cómo se reconocen este tipo de reacciones, ¿no? Si hay una transferencia de electrones, lo que vamos a observar es que hay cambios en los estados de oxidación, ¿sí? Entonces, en una reacción redox, lo que vamos a observar son cambios en los estados de oxidación. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, cómo el zinc como reactivo se encuentra en estado de oxidación 0 y como producto aparece como estado de oxidación más 2. ¿Eso qué significa? Significa que aumentó su estado de oxidación. Y eso, por definición, es un proceso de oxidación. Fíjense que a veces no tiene que ver con el oxígeno, ¿no? Para que esto ocurra, para que el zinc se oxide, aumente su estado de oxidación, en particular en 2 unidades, tiene que haber perdido 2 electrones. Y estos electrones van a ser aceptados por al menos una especie que actúe como reactivo también. En este caso, es los iones plata, ¿sí? Los iones plata, en el caso de que están como reactivos, los vemos como cationes monovalentes, es decir, +1. Y en productos los vemos como iones, como átomos de plata, como sustancia elemental. Con lo cual vemos que su estado de oxidación bajó. A ese proceso lo llamamos reducción. Para que ese proceso ocurra, los átomos, los iones, las especies, tienen que aceptar electrones. Entonces, los electrones que fueron cedidos por el zinc son aceptados por los iones plata. Ahí tenemos la transferencia de electrones. Al proceso de perder o ceder electrones lo llamamos oxidación, y al proceso de aceptar electrones lo llamamos reducción. De ahí el nombre redox, ¿sí? Si queremos estudiar en profundidad el proceso redox, que está representado por esta ecuación química, algo que podemos hacer es aplicar el método de ion-electrón, que va a ser algo que tenemos que recordar de química general y que tenemos que manejar, ¿sí? Entonces, a refrescar un poco lo que era el método ion-electrón, que nos permite estudiar cómo se oxidan, cómo se reducen, cuántos electrones se ceden, cuántos electrones se aceptan, cómo con la condición de electroneutralidad me queda una ecuación balanceada, ¿sí? Todos esos conceptos que vieron en química general, tenemos que repasarlos. Con lo cual, les dejo el link del video del profe de química general, por si alguno quiere refrescar un poquitito lo visto en esa materia. Y si tienen alguna duda, por supuesto nos preguntan, pero tenemos que avanzar. Bien, en el laboratorio, presten atención, vamos a llamar un poquitito diferente a las especies que reaccionan en una redox, ¿sí? Vamos a llamar agentes oxidantes a aquella sustancia que es capaz de oxidar a otra. Para poder oxidar a una sustancia, la primer sustancia tiene que poder quitarle electrones, o sea, tiene que reducirse. Las sustancias o reactivos que se reducen fácilmente, que captan electrones, van a ser buenos agentes oxidantes, es decir, lo llamamos según lo que le hace al otro reactivo. Un agente oxidante es aquel que se reduce fácilmente. Y un agente reductor, ¿cuál va a ser? Aquella sustancia o reactivo que es capaz de reducir a otra, y para poder reducirla le tiene que entregar, le tiene que ceder electrones. Es decir, que la primer sustancia, el agente, tiene que poder ceder electrones fácilmente, es decir, oxidarse fácilmente. Entonces, ¿quiénes son buenos agentes reductores? Aquellas sustancias que se oxidan fácilmente, pierden electrones y con esos electrones pueden reducir a otra, ¿sí? Entonces, atención con estas definiciones. Cuando una sustancia es un buen agente oxidante o cuando una sustancia es un buen agente reductor, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Bien, las reacciones redox no dejan de ser
reacciones químicas, procesos químicos. Y todos los procesos químicos van a estar determinados si son espontáneos o no espontáneos en cuanto a su relación con la energía. Si ustedes recuerdan también de química general, una variable termodinámica que nos ayudaba a entender cuando un proceso químico era espontáneo o no espontáneo, era la variación de energía de Gibbs, o la energía libre, mejor dicho, ¿sí? Cuando un proceso químico tenía una variación de energía libre negativo, es decir, pasa de un estado de mayor energía a un pozo de menor energía, ese proceso es estable, porque buscó la menor energía. Con lo cual, el delta G me da negativo. Llega a un estado final menor que a un estado inicial. Cuando hago la diferencia, me queda negativo. Entonces, aquellos procesos químicos que tenían delta G negativo son procesos espontáneos. Por el contrario, cuando un proceso tiene un aumento de energía, ¿sí? Aislado, un sistema aislado tiene un aumento de energía, o sea, su delta G le da positivo, eso es un proceso no espontáneo, no ocurre espontáneamente. Bien, y si el delta G nos daba 0, eso significaba que ese sistema había llegado a un estado de equilibrio. ¿Bien? Bien, si ustedes recuerdan también, dentro de las variables termodinámicas, estas pueden depender de condiciones como la temperatura, la presión, las concentraciones de las especies. Por lo tanto, para simplificar o para referir, a veces se suelen utilizar condiciones estándar. ¿Cómo reconocemos la variable termodinámica cuando está en condiciones estándar? Bueno, porque tiene un símbolo, un supraíndice, ¿sí? A la derecha, como un cerito. Eso nos va a significar que esa variable fue medida en condiciones estándar. ¿De cuáles son las condiciones estándar? Las vamos a repasar en un ratito. Bien, entonces, si yo pudiera saber cuál es el signo de delta G para un proceso químico, puedo predecir si ese proceso es espontáneo o no. ¿De acuerdo? Dentro de las reacciones redox, reciben nombres específicos. Las reacciones redox, que son espontáneas, ¿sí?, se van a llamar reacciones de pilas voltaicas. Y en el caso de que sean no espontáneas, no ocurrirán naturalmente, pero las vamos a poder hacer ocurrir en procesos denominados electrólisis. Atención con estas cosas porque son muy interesantes. A ver, si yo pudiera saber entonces el signo de delta G, podría saber si mi reacción redox es espontánea o no. ¿Ocurre o no ocurre? Cuando yo mezclo los dos reactivos, ¿hay reacción? Bien, a veces calcular delta G o saber su signo es bastante complicado. En el caso de las reacciones redox, los cálculos son bastante sencillos, porque si pensamos que la variación de energía está asociado al trabajo, y como esto es un trabajo eléctrico, ¿sí?, porque son movimientos de cargas en un campo eléctrico, es decir, es bastante sencilla la ecuación, es decir, el delta G, la variación de energía, está asociada a la carga que se mueve de una especie química a la otra especie química a través de una diferencia de potencial, ¿sí? Esa diferencia de potencial, llamada delta E, la vamos a estudiar en profundidad, se llama el potencial de reducción. Ustedes recuerdan un poquitito de lo que tiene que ver con movimientos de cargas, uno lo puede asociar con electricidad, a ver si lo están asociando, ¿no? Electrones que se mueven de una especie a otra son electrones en movimiento, y eso es energía eléctrica. Buenísimo. Muy bien. Entonces, fíjense que la carga la dan los electrones, que se mueven de una especie química a otra. Esa carga la podemos calcular sabiendo cuántos electrones circularon, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos electrones se cedieron? ¿Cuántos electrones se aceptaron? Esa carga entonces va a ser, primero le vamos a poner un signo negativo en el sentido de que la carga del electrón es negativa. Le vamos a poner N, N va a ser el número de moles de electrones, la cantidad de electrones que se intercambiaron en la reacción química global. Es decir, cuando yo desmenuzco o hago la ecuación redox a partir del método ion-electrón,
hay unos electrones balanceados, que son los electrones totales cedidos y los electrones totales aceptados. Ese es nuestro valor de N. Y F es la carga de un mol de electrones, ¿sí? Entonces, el número de moles de electrones por la carga de un mol de electrones nos da la carga total de todos los electrones intercambiados, que se están moviendo en un campo de potencial eléctrico llamado diferencia de potencial, ¿sí? Muy bien. La carga de un mol de electrones es una constante llamada constante de Faraday, ¿sí? Que se mide en coulombs, que es la cantidad de carga por cada mol. Y vale cerca de 96.500. Lo vamos a ver al final de esta clase y en la clase que viene mucho, ¿sí? Pero es la carga de un mol de electrones, es decir, de 6,02 por 10 a la 23 electrones. Ese resultado es cerca de 96.500 coulombs por mol de electrones. Entonces, nosotros podríamos calcular la variación de energía libre, ¿sí? Como menos los moles de electrones por la constante de Faraday por la variación del potencial de reducción. Recuerden que si no hay diferencia de potencial eléctrico, las cargas no se mueven, ¿sí? Muy bien. Y por convención, si estamos en condiciones estándar, va a ser delta G0 y la diferencia de potencial estándar 0 también. Muy bien. Ahora, ¿qué es esta diferencia de potencial? Como su nombre lo indica, es una diferencia de potencial, es una resta. Y por convención, lo que hacemos es referirnos al potencial de reducción. Es decir, ese potencial nos está indicando la facilidad que tiene una especie química para reducirse, ¿sí? Bien, es decir, que a partir de ese dato del potencial de reducción de una especie química, vamos a poder saber si se reduce fácilmente o no. Bien, ¿cómo se mide ese potencial de reducción? ¿De dónde lo podemos sacar? ¿Cómo lo podemos calcular? Y la verdad es que no se puede calcular solo, aislado. ¿Por qué? Porque siempre los procesos redox son procesos cupla, es decir, hay un par de especies o hay una especie que se reduce, pero para eso tiene que haber alguna especie que se oxide. Con lo cual, si yo le quiero asignar un único valor a cada especie, no tengo manera, salvo que elija una reducción arbitraria y por definición le coloque un valor. Eso es lo que se hizo, ¿sí? A la reducción del protón o del hidrón en condiciones estándar a hidrógeno, eso se hace cuando los dos hidrones aceptan dos electrones y generan hidrógeno gaseoso en un electrodo, ¿sí? En donde los electrones se acercan, se le asignó el valor de potencial por definición de 0. ¿Sí? Esto es algo arbitrario, es como que yo quiero comparar la fuerza de alguien contra alguien. Bueno, empiezo a probar unos contra otros a ver quién le gana a quién. Acá es lo mismo, ¿sí? Se eligió a la reducción de los protones o hidrones a hidrógeno como punto de referencia. A esa cupla, a esa reducción, se le asignó el valor de 0. Y entonces se empezó a enfrentar a otras reducciones contra esa reducción. En estos equipos, en donde teníamos en una celda una reducción y en otra celda otra reducción. Y lo que hacíamos era medir si había alguna diferencia de potencial, es decir, la diferencia que generaría la circulación de electrones de una celda hacia la otra. Para eso hubo que establecer una comunicación entre las dos celdas o vasos a través de un cable por el cual los electrones podían ir desde la especie que se oxida fácilmente hacia la especie que se reduce más fácilmente. ¿Sí? Muy bien, entonces, el voltímetro me mide la diferencia de potencial.
que por supuesto, como es un potencial eléctrico, se mide en volts, ¿sí? Y como yo tengo la diferencia de potencial, o tengo el potencial de una de las reacciones, la considero 0, entonces le puedo asignar el valor medido a la otra especie. Es decir, siempre dejando el electrodo normal de hidrógeno y cambiando el otro electrodo, como el de hidrógeno vale 0, lo que yo medía directamente se lo asignaba a la otra reducción. ¿Se entiende? Ahora vamos a estudiar un poco más cómo funciona este equipo en donde tengo dos celdas conectadas, ¿sí? En donde están ocurriendo en cada una de esas celdas o vasos dos hemireacciones, una en cada vaso. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos la medición del potencial de reducción del zinc. Cuando lo enfrento al potencial de hidrógeno, vemos que es más fácil reducir al hidrógeno que al zinc, que el zinc tiende a oxidarse y que el hidrógeno tiende a reducirse. Con lo cual, le da un valor negativo al voltaje del zinc. Bien, igual esto alguien ya lo hizo por nosotros, es decir, todas las cuplas redox, ¿sí? Todos los pares especie oxidada, especie reducida, fueron medidos. Y para eso tenemos nuestras tablas de potenciales de reducción, que son tablas sumamente valiosas, y yo se las subí en la clase anterior, seguramente las habrán visto, junto con las tablas de las constantes de los ácidos y las bases. Y acá tenemos diferentes cuplas con sus valores de potenciales de reducción, medidos en volt, en condiciones estándar, ¿sí? Y tenemos cuplas que tienen valores más altos, más positivos, y cuplas que tienen valores más bajos, hasta incluso negativos. La idea es poder predecir, a partir de estas cuplas, si una redox, un proceso redox, va a ser espontáneo o no. Lo cual es sumamente interesante, podemos predecir el futuro, si la reacción ocurre o no ocurre. Vamos a poner un ejemplo. Supóngase que yo quiero estudiar, a ver, si pongo un trozo de zinc, un metal, zinc, en una solución de cationes plata, ¿ocurrirá la reacción de oxidación del zinc y la reducción de la plata? Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos ese potencial de reducción? Siempre vamos a calcularlo de esta manera. La variación del potencial de reducción va a ser el potencial de reducción de la especie que se reduce, menos el potencial de reducción, siempre de reducción, de la especie que se oxida. Recuerden que las tablas son tablas de potenciales de reducción. Hay algunos autores y hay algunos libros que trabajan con potenciales de oxidación, ¿sí? Que son totalmente contrarios en signo a los potenciales de reducción. Son tendencias contrapuestas. Pensemos en que mientras más fácil de reducir una especie, menos fácil de oxidar será. Para no marearse, casi toda la comunidad científica trabaja con los potenciales de reducción. Alguien podría trabajar con potenciales de oxidación tranquilamente y las conclusiones a las cuales llegaría serían lo mismo, ¿sí? Pero por convención se suele trabajar con potenciales de reducción. Entonces siempre comparamos qué tan fácil de reducir son. La que sea más fácil de reducir se reducirá y la que sea menos fácil de reducir se oxidará. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, queremos saber si este proceso es espontáneo. Vamos a buscar en la tabla el potencial de reducción de la especie que se reduce. Si miramos la redox, vemos que el que se está reduciendo es la plata. Entonces va a ser el potencial de reducción de los iones plata a plata 0, menos el potencial de reducción de la especie que se oxida. Vemos en la redox que el que se oxida es el zinc. Entonces va a ser el potencial de reducción del zinc. Estos valores fueron sacados de estas tablas. Muy bien, con lo cual ponemos los valores numéricos
hacemos el cálculo y observamos. En este caso, si yo lo único que quiero saber es si la reacción ocurre o no ocurre, simplemente tendría que observar el signo del delta E, ¿no? A ver, vamos a pensar un poquitito. ¿Qué pasará con el signo de delta E en relación con el signo de delta G? Vamos para atrás. Si yo quisiera que un proceso sea espontáneo, ¿qué signo de delta G tendría que tener? Tendría que tener signo negativo para que el proceso sea espontáneo. Delta G se calcula como la multiplicación de 3 variables y con un signo menos adelante. N es la cantidad de electrones, de moles de electrones, es un valor positivo. F es la constante de Faraday, es un valor positivo. Así que todo va a depender del signo de delta E. Si delta E llegara a ser negativo, se va a multiplicar con el negativo, se le va a hacer el cambio de signo y me quedaría positivo. Con lo cual, si delta E es negativo, el proceso no es espontáneo. Mientras que si delta E es positivo, al cambiarse el signo con el menos, nos queda negativo. Con lo cual, la regla sería que si nuestro delta E es positivo, ese proceso es un proceso espontáneo. Esa reacción ocurre, es decir, los iones plata se van a reducir a plata metálica y el trozo de zinc, el metal, se va a terminar oxidando, ¿sí? Si el delta E nos hubiera dado negativo, eso significaba que esta reacción no ocurre, ¿sí? Por más que yo mezcle los reactivos, no va a haber proceso químico. Esto es sumamente interesante porque a partir de la tabla de potenciales ustedes pueden empezar a pensar, bueno, ¿y si mezclo esto con esto? ¿Habrá reacción? ¿Y si mezclo esto con esto? ¿Habrá reacción? ¿No habrá reacción? ¿Sí? Van a ser capaces de predecir si hay reacción o no reacción simplemente utilizando la tabla de potenciales. Algo sumamente interesante es ver qué sustancias podrían generar procesos espontáneos fácilmente, ¿no? Si yo lo que resto siempre es la especie que se reduce menos la especie que se oxida. Siempre voy a pensar en que aquellos que tengan un alto potencial de reducción, acá estamos viendo, por ejemplo, compuestos raros como fluoruro de xenón, o flúor, o al anión persulfato, o dióxido de plomo, o agua oxigenada, un agente oxidante muy común del laboratorio, o permanganato, sumamente utilizado, o ácido hipocloroso, o hipoclorito, o dicromato, dióxido de manganeso, son sustancias que tienen altos potenciales de reducción. Eso significa que les puedo restar muchos potenciales y aún así me sigue dando positivo. Con lo cual van a poder oxidar a muchas especies. Son agentes oxidantes, ¿sí? Muy comunes, sobre todo los que se usan en el laboratorio. Agua oxigenada, permanganato, hipoclorito, el cloro como agente desinfectante, muy conocido, ¿sí? Mientras que si nos vamos para el otro lado, podemos pensar en quiénes pueden ser agentes reductores. Agentes reductores son aquellos que se oxidan, entonces van restando en el cálculo de delta E. Para que yo al restar me quede positivo, es conveniente que el valor de E sea negativo, así que mientras más negativo, mientras más bajo el potencial de reducción, mejor agente reductor será. Y ahí vemos algunos que son un poco habituales en laboratorio, pero vemos otros que son muy habituales. Por ejemplo, los metales alcalinos, que son agentes reductores tremendos, y otros que son más comunes, como el zinc, el hierro, ¿sí? En su estado de oxidación cero. El hidrógeno, son agentes reductores típicos. Igual ustedes en la ejercitación van a empezar a practicar cuándo esta resta me da positiva, qué me conviene, cuál tiene que ser más grande, cuál tiene que ser más chico. Muy bien, acá tenemos un poquito de repaso de lo que estábamos contando recién, ¿sí? De un potencial alto
tiende a ser inestable, entonces se reduce fácilmente. Aquellos que tienen potenciales altos van a ser oxidantes fuertes, y los que tengan potencial bajo van a ser reductores. Muy bien, pilas. Yo les había dicho que aquellas reacciones redox que sean espontáneas, las íbamos a poder pensar como pilas. Este nombre no es nada que, o sea, no, tiene todo que ver con lo que ustedes conocen como pilas, ¿no? ¿Qué hay dentro de las pilas? O sea, nunca se pusieron a pensar dentro de una Energizer, dentro de una Everready, ¿qué hay? ¿Y por qué funcionan? ¿Por qué puedo sacar energía eléctrica de ahí? Bueno, la cuestión es muy interesante. Si ustedes recuerdan, las redox son transferencias de electrones. Si yo mezclo los reactivos en un vaso, la reacción va a ocurrir, los electrones se transfieren. Cuando se agota el reactivo limitante o cuando se llega al equilibrio, la reacción se frena, digamos, ¿no? Se transfieren los electrones. Muy bien, ¿qué pasa si en vez de mezclar los reactivos en un mismo recipiente o ponerlos en contacto directo, lo que hago es separarlos físicamente? Pero los conecto a través, por ejemplo, de un hilo metálico por el cual los electrones puedan circular, ya que los metales suelen ser conductores, ¿sí?, de la electricidad. Eso generaría que la especie que se oxida pueda perder los electrones y esos electrones viajar a lo largo de ese cable conductor y llegar a la especie que los acepta y se reduce. Es decir, electrones transfiriéndose de un vaso, de una celda, a la otra hemicelda, ¿sí? Electrones recorriendo un cable conductor es energía eléctrica. Es decir, las pilas, lo que ustedes conocen como pilas, como baterías, son reacciones redox ocurriendo en donde tengo a los reactivos separados y obligo a los electrones a ir de la especie que se oxida a la especie que se reduce a través de un cable conductor. Y aprovecho para poder sacar energía eléctrica. Súper interesante. Acá tenemos un esquema de cómo es la pila más conocida o la más común, que es la pila de Daniel, y en la animación anterior les dejo justo abajo un link con una animación. Vamos a ver si la podemos ver. Para que ustedes observen cómo es este proceso dinámico. Fíjense, acá tengo el electrodo de zinc. El zinc se oxida, se transforma en zinc más 2, con lo cual pierde electrones. Esos electrones pueden circular por este cable conductor. Esa diferencia de potencial los obliga, yo la puedo medir, y llegar al electrodo de cobre. En el electrodo de cobre, los cobre más 2, los iones cobre más 2, se pueden acercar, aceptar esos electrones y generar cobre metálico. El efecto sería que el electrodo, así se llama, de zinc, se va disolviendo porque se va oxidando, se va generando zinc más 2, y el electrodo de cobre se va engrosando porque se va formando cada vez cobre más 2. Para eso, este electrodo tiene que estar sumergido en una solución de sulfato de cobre, por ejemplo, de alguna sal que aporte los iones cobre que permitan reducirse. Y en este caso, el zinc se va a ir disolviendo, con lo cual se va a generar una solución, por ejemplo, de sulfato de zinc. ¿Sí? Muy bien. Vamos a observar una cosa, porque acá hay algo más que aparece en esta pila, llamada pila de Daniel, ¿sí?, debido a su inventor. En el caso de la oxidación del zinc, se van generando iones positivos. Ustedes saben que la materia es eléctricamente neutra, entonces no puede haber un exceso de iones positivos por sobre los negativos. Con lo cual, a la pila se le adiciona este puente, llamado así, que es un caño, ¿sí?, una especie de
conexión hueca que contiene tapones porosos que permiten la cesión de los iones que están disueltos dentro de ese puente salino hueco, que por lo general suele ser una solución de electrolitos inertes, ¿no? Por ejemplo, cloruro de sodio, cloruro de potasio, que no se puedan oxidar o reducir fácil para que no interfieran en las redox, pero que tienen como función balancear las cargas que se generaron por los procesos redox en cada una de las hemiceldas. Por ejemplo, en el caso de la celda donde ocurre la oxidación, se generó un exceso de iones positivos, con lo cual lo que va a ocurrir es que a través del puente salino van a difundir por este tapón poroso aniones para compensar. Por ejemplo, cloruros, son esos blancos. En el caso de la celda donde está ocurriendo la reducción, se van consumiendo cationes, iones positivos, por lo cual tiene que haber un reemplazo para que se mantenga la electroneutralidad. Entonces lo que va a pasar es que a través de ese poro, de ese tapón poroso, van a migrar cationes para compensar. Por ejemplo, en este caso, los cationes sodio. Este puente salino es fundamental y cierra de un modo el circuito de cargas que permiten que éstas fluyan desde la hemirreacción de oxidación hacia la hemirreacción de reducción. Entonces sería una pila original, ¿sí? Las pilas que ustedes conocen se suelen denominar pilas secas para diferenciarlas de estas que trabajan con soluciones acuosas. Imagínense que esto es bastante poco cómodo para obtener energía eléctrica, andar con los vasos y las soluciones, ¿sí? Vamos a aprender un par de cuestiones. En el caso del electrodo en donde se está ocurriendo la oxidación, para diferenciarlo lo vamos a llamar ánodo. Ese electrodo recibe el nombre de ánodo. Y el electrodo en donde se produce la reducción se llama cátodo, ¿sí? Estos nombres tienen que ver con el otro tipo de reacciones, las no espontáneas, los vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Pero por ahora hay que recordarlos. Y yo siempre a los chicos les doy una regla memotécnica muy sencilla, que es la de piano. Piano significa que en pilas, a la izquierda, ¿sí? Acá está escrito en forma diferente, pero cuando veamos notación de pila lo vamos a ver. En pilas a la izquierda se encuentra el ánodo, que va a ser el polo negativo de la pila, y donde ocurre la oxidación. Pilas a la izquierda, ¿sí? Ánodo, negativo, oxidación. Con lo cual, el cátodo es donde ocurre la reducción y es el polo positivo de la pila. Muy bien. Vamos a volver a nuestras reacciones. Acá les dejé la animación por si alguno la quiere mirar más, y acá tenemos un resumen de lo que estábamos discutiendo, ¿no? En este caso está escrita de manera correcta. A la izquierda el ánodo, donde tenemos la reacción de oxidación. A la derecha el cátodo, donde tenemos la reacción de reducción, el puente salino, donde tenemos esos iones que vienen a compensar la carga, y la circulación de electrones. También la polaridad de los electrodos. Si hiciéramos la cuenta, eso es una buena tarea para ustedes, ¿sí? De si este proceso es espontáneo o no, ¿qué cuenta tendríamos que hacer? Bueno, si estamos en condiciones estándar, podemos usar el de la tabla, y sería calcular la diferencia de potencial entre la especie que se reduce, el cobre, menos la especie que se oxida, el zinc. Veríamos que eso nos da
menor que 0, es decir, que ese es un proceso espontáneo. Y no solamente nos permitiría saber si es un proceso espontáneo o no. Si ustedes recuerdan, nosotros hicimos un cálculo de diferencia de potencial, en este caso para poder saber si el proceso era espontáneo o no, ¿sí? Hicimos el cálculo y dijimos, bueno, como es mayor que 0, este proceso es espontáneo. Este cálculo no solamente me permite saber si el proceso es espontáneo o no, me permite saber lo que vamos a llamar la FEM, o sea, antiguamente se llamaba la FEM, la fuerza electromotriz, de esa pila posible que yo puedo armar utilizando esas cuplas redox. O sea, nos da el voltaje de la pila. Fíjense, si yo pudiera armar una pila con estas dos especies químicas, en una solución de plata con un electrodo de plata, en otra una solución de zinc con un electrodo de zinc, ese proceso sería espontáneo, o sea, circularía corriente eléctrica, la reacción ocurriría, podría obtener energía de esa reacción, y además el voltaje de esa pila sería 1,56 volt, lo que es una pila AAA, o AA, por ejemplo. ¿Sí? Eso anteriormente se llamaba FEM, lo pueden encontrar en los libros como fuerza electromotriz. Muy bien, vamos a ver otra cosa interesante. Por ejemplo, que en las tablas, por más que sean grandes y extensas, o si yo tengo tablas más cortas, también me puede pasar, quizás no figuran todos los potenciales de reducción. Pero vamos a aprender alguna manera de poder calcular algunos potenciales de reducción, aunque no figuren en la tabla de potenciales, ¿sí? Supónganse que tenemos estos procesos redox que son parciales. Por ejemplo, tenemos A, que acepta N electrones y se transforma en B. Y luego B, que acepta otro número de electrones y se transforma en C. ¿No? Bien, estos dos procesos yo los podría sumar y podría calcular un proceso global, que sería ir directamente desde A hasta C, ¿sí o no? Cada proceso redox es un cambio químico, y va a tener su delta G correspondiente. Este tiene su delta G, este tiene su delta G, y el proceso global tiene su delta G diferente. Ahora, ¿sí? Pensando en que delta G, la variación de energía libre, es una función de estado, es decir, es una propiedad termodinámica que cumple con las características de ser una función de estado. ¿Eso qué significa? Que solamente depende de los valores finales e iniciales, sin importar el camino que yo recorra. Lo que puedo hacer es decir, que ese delta G del proceso global lo puedo pensar como la energía para ir hasta la primera etapa más la energía para ir hasta la segunda etapa, es decir, ser aditivas. ¿Sí? Como cada delta G se puede calcular con lo que vimos antes, como menos NF por E, o delta E, donde vimos recién que N era el número de moles de electrones, F es la constante de Faraday, que es la carga de un mol de protones o de electrones que es equivalente, y era el potencial normal de reducción o estándar, ¿sí? Podríamos calcular, por ejemplo, cuál será el potencial de reducción de permanganato a dióxido de manganeso. Si sabemos, por ejemplo, el potencial de reducción de permanganato a dióxido de manganeso, de dióxido de manganeso a manganeso más 2, ¿no? O sea, sabemos cómo son los cambios, y de permanganato a manganeso más 2. Es decir, el permanganato puede reducirse hasta manganeso más 2, el manganeso más 2 puede reducirse hasta el dióxido de manganeso. El dióxido de manganeso puede reducirse hasta manganeso más 2, o podríamos tener el pasaje directo de permanganato a manganeso más 2, ¿sí o no? Si nosotros sabemos, por ejemplo, la cupla o el valor desde permanganato a manganeso más 2, y desde dióxido de manganeso a manganeso más 2, podríamos calcular la etapa en donde el permanganato llega hasta dióxido de manganeso.
¿Sí? Así que ahí les queda como tarea para hacer. Lo vemos, si quieren, la resolución, la clase que viene. Pero podemos repasarlo simplemente. Podemos pensar que esta es la reacción global, podemos pensar que esto es una etapa primera y que esto es una etapa segunda. Podemos plantear el delta G para las tres, podemos sumarlo y podemos reemplazar delta G por estas variables y despejar el E que nos falta. ¿Sí? Bueno, inténtenlo y lo podemos resolver el jueves juntos si les parece, pero a intentarlo. Muy bien. Hasta ahora estábamos hablando de cálculos en condiciones estándar, es decir, estuvimos viendo que podíamos determinar si una reacción era espontánea o no espontánea directamente con los valores de las tablas, con los potenciales normales o estándar de reducción, ¿sí? Con lo cual, ¿qué pasa si yo no tengo las condiciones estándar? En ese caso, no podría usar los potenciales de reducción en condiciones estándar. ¿Por qué? Porque la temperatura no corresponde, porque las concentraciones no corresponden, porque la presión no corresponde. Vamos a repasar un poquitito cómo se definió ese estado normal o estado estándar, ¿sí? En este caso, para asignarle el 0 a las variables, las condiciones van a ser las siguientes. La temperatura tiene que ser 25 grados Celsius, es decir, 298 Kelvin. Las presiones de todos los reactivos o todos los productos en el estado gaseoso tienen que ser un bar. Y las concentraciones molares de todos los reactivos o todos los productos, si la reacción se da en un medio acuoso, van a ser 1 molar. Si yo no cumplo alguna de esas concentraciones, ya el delta E deja de ser delta E 0 y pasa a ser delta E en esas condiciones, ¿sí? Entonces, vamos a buscar una ecuación que nos permita calcular el delta E, a diferencia de potencial de reducción, cuando influyen las otras variables. Esas variables son las que influyen en el delta G. Entonces, vamos a hacer una pequeña deducción. Si yo sé que el delta G sea en estado estándar o sea en estado no estándar, se puede calcular por la carga, por el potencial eléctrico, pero también el delta G se puede calcular a partir del delta G estándar, más un término de corrección en donde tenemos la temperatura y las concentraciones o presiones de los reactivos y productos. Q, si ustedes recuerdan, es el cociente de reacción, la relación matemática entre concentraciones o presiones de los productos sobre concentraciones o presiones de los reactivos, ¿sí? Bien, entonces, en esta ecuación vamos a reemplazar delta G por lo que vale. Delta G0 por lo que vale. Y nos queda el término logarítmico. Lo que hacemos ahora es dividir a todo por las variables repetidas, la cantidad de electrones y la constante de Faraday, para poder despejar o que nos quede solo el delta E. Es decir, llegamos a una ecuación en donde podemos calcular delta E para condiciones no estándar. Entonces, esto es sumamente importante. Si yo tengo condiciones estándar, puedo aplicar directamente el delta E 0, que es muy sencillo, es una resta. Y si no tengo el delta y no tengo esas condiciones estándar, tengo que usar esta ecuación que corrige las variables que afectan al delta E, como la temperatura y las concentraciones. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, N es cuántos electrones están intercambiados en la reacción global de la redox, F es una constante y R también lo es. Esta ecuación es conocida como la ecuación de Nernst y se aplica cuando las condiciones no son estándar. ¿Sí? Acá tenemos, para que ustedes recuerden, que era el cociente de reacción, que es cada una de las variables que interfieren en esta ecuación, que es un poco larga, ¿sí?
Vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Supónganse que yo quiero saber el potencial de reducción de esta cupla. Ácido hipocloroso, cloro. Pero ahora con la concentración molar de ácido hipocloroso 0,1, la concentración de protones 10 a la menos 2, y la presión de cloro, la presión parcial de cloro, que es la otra especie, 0,2 atmósferas a 25 grados. Como verán, acá no tenemos presiones de las sustancias en estado gaseoso iguales a un bar. Tampoco tenemos las concentraciones 1 molar, con lo cual deja de valer el E0, ¿sí? Tengo que aplicar la ecuación de Nernst para poder calcular esa diferencia potencial o ese potencial de reducción. Bien, vamos a aplicarla. Lo que hacemos es plantear mi reacción. ¿Cómo se produce la reducción de ácido hipocloroso a cloro? Vemos que hay una diferencia de 2 moles de electrones. Es decir, tenemos que poder hacer esta mi reacción para poder saber cuánto vale N. ¿Sí? Por eso la importancia de recordar el método de ion-electrón. Muy bien. Y también vamos a tener como dato el potencial de reducción en condiciones estándar. Si ustedes recuerdan de la ecuación de Nernst, es un dato necesario, ¿sí? Porque en realidad la ecuación de Nernst la podemos pensar como que el potencial en otras condiciones va a ser una corrección sobre el potencial en condiciones estándar. Es decir, lo vamos a necesitar y lo vamos a corregir por un término que tiene la función logarítmica. Muy bien, entonces, reemplazamos, ¿sí? Acá tenemos la ecuación. Primero pongamos la expresión de Q, del cociente de reacción. Si ustedes recuerdan, Q eran las concentraciones o presiones de los productos multiplicados entre sí, elevados al coeficiente estequiométrico que les corresponde. El agua como sustancia pura no se incluye. Entonces va a ser la presión parcial de cloro a la 1 sobre la concentración molar de ácido hipocloroso elevado al cuadrado por la concentración molar de hidrones al cuadrado. ¿Sí? Los electrones, por supuesto, no van. Bien, y ahora reemplazamos cada variable por su valor numérico. L0 nos lo dan como dato. Tenemos el valor de R, que lo tenemos que expresar en Joule por Kelvin. Tenemos el dato de la temperatura, 2,98 porque eran 25 grados. Tenemos la cantidad de los moles de electrones intercambiados en la reacción. Y tenemos la constante de Faraday, 96.500 coulombs por cada mol, que es la carga de cada mol de electrones. Reemplazamos por la presión parcial o las concentraciones y calculamos. Es un cálculo engorroso, hay que hacerlo con cuidado, ¿sí? Y ahí observamos cuánto vale ahora el potencial en estas condiciones que no son las estándar, ¿sí? Notamos que varió levemente. Es más, ¿qué le pasó al potencial de reducción? Bajó un poco, así que se volvió menos oxidante, ¿sí? El ácido hipocloroso es un buen agente oxidante, tiene un potencial alto, significa que se reduce fácilmente, es un buen agente oxidante. Recuerden, el potencial de reducción es qué tan fácil es de reducir. Si se reduce fácil, puede oxidar mucho, ¿sí? Bien. Pero con estas concentraciones, su potencial de reducción bajó. Bien, esta fórmula es bastante larga y bastante engorrosa. Y lo que tiene de interesante es que hay algunos datos que son constantes. R es una constante y la constante de Faraday también lo es. Además, se encontró que la variación del potencial por el efecto de la temperatura suele ser no muy apreciable. Es decir, no varía mucho el potencial con la temperatura, con lo cual se suele trabajar con otra ecuación, que es una versión reducida, menos mal, de la ecuación de Nernst, ¿sí? Es más simplificada y es más fácil de usar porque no tiene tantas variables. Lo que se hizo fue lo siguiente: suponer que R es R, por supuesto, suponer que la temperatura es fija y vale 25 Celsius, lo que corresponde a 298,15 Kelvin, para ser bien precisos. Se trabajó con la constante de Faraday exacta, fíjense que es parecida a 96.500, pero acá la tenemos en el dato exacto,
Y se trabajó con un cambio de base, un cambio de logaritmo, ¿sí? Para lo cual hubo que hacer un cambio de base. Reemplazando el logaritmo en base neperiano por el logaritmo en base 10. El cambio de logaritmo es el logaritmo de la base, así que también se aplicó ese cociente de 2,3 para hacer el cambio del logaritmo neperiano al logaritmo decimal. Con lo cual, luego de trabajar con todas estas variables ahora consideradas constantes, se llega a un resultado de aproximadamente 0,059 voltios. Con lo que la ecuación de NER se reduce notablemente, ¿sí? Es la que les aconsejo usar. El potencial de reducción a cualquier concentración o presión de reactivos y productos se puede calcular como el potencial de reducción en condiciones estándar menos 0,059 sobre n, obviamente esto depende de cada redox, por el logaritmo en base 10 de Q. Muy bien. Bueno, acá también les dejo, por si quieren jugar un ratito y ver una animación a la cual pueden acceder, lo van a hacer ustedes, en donde cambiando los diferentes metales y las diferentes soluciones, pueden ir viendo cómo se modifica el potencial, ¿sí? O sea, hacer sus propias pilas. Muy bien. Otra cosa interesante que podemos hacer para las reacciones redox, que vieron que pudimos predecir si ocurren o no, podemos saber qué energía eléctrica liberan con el cálculo del delta E, cuántos volts pueden dar. Otra cosa interesante que a veces es también difícil de poder calcular por otras maneras, es que nos permite calcular la constante de equilibrio si la reacción es una reacción redox reversible, ¿sí? Es decir, como todas reacciones, hay reacciones que son completas e irreversibles, aquellas que tienen gran preponderancia de productos sobre reactivos, o aquellas que tienen una constante más bien baja, ¿sí? Que son reacciones que llegan a un estado de equilibrio, son reversibles y por lo tanto parciales. Es decir, la clasificación entre procesos completos y procesos reversibles vale también para las reacciones redox. Y en el caso de que tengamos una reacción redox parcial porque es reversible, es decir, con un equilibrio asociado, va a ser muy sencillo calcular la constante de equilibrio de esa reacción. Recuerden que las constantes de equilibrio aparecen en tablas, ¿sí? Alguien las calculó, alguien las midió experimentalmente, y a veces son datos que son difíciles de obtener, porque requiere de la medición de muchas concentraciones, ¿sí? De controlar variables en los laboratorios bastante complicadas. Para el caso de las reacciones redox, el cálculo es sumamente sencillo. Fíjense, si yo parto de la relación entre la variación de energía libre y la variación de energía libre estándar y su corrección por las concentraciones, lo que puedo plantear es algo que nosotros ya vimos. Cuando una reacción reversible, su valor de delta G nos da 0, significa que esa reacción llegó a un estado de equilibrio químico. Con lo cual, el cociente de reacción ya no es cociente de reacción, sino que esa relación de concentraciones o de presiones es K, es la constante de equilibrio. Es decir, que nos queda una ecuación en donde tenemos que 0 es igual al delta G, más un término en donde aparece la constante de equilibrio. De ahí podemos despejar la constante de equilibrio.